amigos? Bienvenidos una vez más a estas cápsulas de la comunidad CyberMX, donde buscamos hablar de liderazgo, de perspectiva, de estrategia alrededor de la ciberseguridad. En esta ocasión nos vestimos de gala, tenemos un gran invitado, él es Head of IT Oil and Gas de Shell, Edgar Rivas, bienvenidos. Y ya saben, como coanfitrión, Jesús Navarro, director general de Data Guardian. Un gusto saludar. Muchas gracias, José Luis. Un gusto, el gusto es mío. Muchas gracias, Jesús. muchas gracias Edgar por participar con nosotros en esta ocasión. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando de todo lo que es la ciberseguridad a nivel estratégico y su relación con la alta dirección. Y bueno, pues la idea es que podamos establecer una charla muy ágil, muy amena alrededor del tema y cuál es tu perspectiva justamente alrededor de toda esta temática. Muchas gracias. Seguro. Pues bien, Edgar, nos gustaría empezar conociendo un poco más de tu persona. ¿Quién es Edgar? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te motivó a llevar tu profesión, tu éxito profesional a esta parte de la tecnología? Y bueno, pues cuéntanos un poco alrededor de tu trayectoria y quizás algún proyecto por ahí que haya sido muy exitoso y que te tenga muy contento, ¿no? De tu liderazgo y estos resultados a través de la TI. Seguro, claro que sí. Pues yo soy Edgar Rivas. Yo soy ingeniero en tecnologías de la información y comunicación. Egresé en el 2012 y desde ahí pues siempre tuve un deseo por estar tomando retos relacionados con lo último que tenga que ver con la generación tecnológica. Nunca me vi, digamos, del lado de lo tradicional, ¿no? Siempre estaba pensando en lo nuevo, en lo que viene siendo tendencia. Y por esa razón, pues las primeras experiencias que tuve tuvieron que ver con el desarrollo de aplicaciones móviles, tableros de control. Hablamos de un 2002 en el que las aplicaciones estaban en su máximo exponente. Y estando ahí fue cuando pues entro a las filas de Grupo Salinas y empiezo a tomar varios proyectos relacionados con diferentes tecnologías, tanto para Android como para iOS y todo lo que tenía que ver como sistemas distribuidos. Posteriormente tuve la oportunidad de moverme a Palacio de Hierro, donde pues el reto fue sumamente interesante. Ahí formé parte de un área de investigación, desarrollo y transformación digital. Y bueno, ¿no? Ahí yo creo que fue una de las compañías donde más pude aprender porque sin lugar a dudas tenía la oportunidad de tocar temas nuevos, pero también conocer la otra realidad de la moneda. ¿Qué quiero decir? Que pues muchas compañías no son tan modernas como uno quisiera pensar. Están llenos de sistemas legados, están llenos de adecuaciones artesanales y justamente ahí aprendí, ¿no? De cómo capitalizar la capacidad instalada y posteriormente pues sacarle valor añadiendo los componentes necesarios, ¿no? Siempre hemos sabido que es un reto estar en la parte de tecnología y sin duda pues eh, Palacio de Hierro me dio mucha diversidad por las diferentes canales de negocio que tuvo. Más adelante tuve la oportunidad de unirme a las filas de Cinépolis, gran compañía mexicana con una presencia global, más de 16 países y mi responsabilidad era pues nuevamente sobre esa misma línea, la parte de canales digitales, tanto la operación, los proyectos, la estrategia. Y bueno, ¿qué te digo? La verdad es que el reto fue padrísimo. Hablamos de múltiples culturas, múltiples usos horarios, múltiples acentos. Sin lugar a dudas, pues fue un gran paso importante en mi carrera. Y por supuesto, no perder de vista el hecho de que pues con cada proyecto, con cada actividad que uno estuviera realizando, pues en la cabeza iban quedando nuevos aprendizajes, nuevas cosas. Yo creo que en Cinépolis fue en los lugares donde más pude alcanzar a entender la relevancia de la coordinación entre las áreas, porque finalmente Cinépolis es una compañía que se puede considerar una punta de lanza desde la perspectiva de la innovación y la experiencia del cliente. Y bueno, ¿no? Entonces, los proyectos de TI no era solo TI, sino que había que considerar diferentes áreas, diferentes grupos que sin lugar a dudas, pues agregaban un valor significativo para la entrega del producto, de la experiencia final. Ahí yo creo que el proyecto que pues es un estandarte de la compañía porque es un parteaguas en Latinoamérica y me atrevo a decir que en otras regiones del mundo, es todo el modelo de autoservicio que existe, ¿no? Cinépolis fue el primero en México en tener los asientos numerados y eso ya fue un wow.
De repente nos dieron la posibilidad de comprar boletos desde el teléfono y en el proyecto donde yo tuve la fortuna de participar fue donde llevaron ese paso todavía más allá. Esto es, compra tus alimentos, llega, haz un check-in, no hagas fila, o sea, literalmente llegas a la sala, bueno, llegas al lobby del cine, juegas, pasas un rato, recibes tus alimentos, entras a la sala, ¿no? Entonces, fue un reto muy grande porque justamente coincide con lo que les comentaba, ¿no? Es una compañía con mucha historia y eso pues trae un costo implícito desde el punto de vista tecnológico, ¿no? No todo es pensado para ser nube, no todo es pensado para ser móvil, no todo es pensado para ser seguro, porque no nació siendo así. Son empresas que crecen, nacen y crecen con la misma evolución de la tecnología y una de dos, o se mantienen al día o de repente se quedan legados, pero es muy complicado que una compañía que tenga una historia importante, pues hoy por hoy sea punta de lanza, ¿no? Normalmente los líderes que hoy encontramos con gran desempeño tecnológico es porque nacieron recientemente o nacieron 100% digitales. Y bueno, finalmente se presenta un nuevo reto en mi carrera profesional. Entro a la posición que actualmente tengo y mi responsabilidad pues es prácticamente punta a punta en todo lo que tiene que ver desde la perspectiva de entregar el servicio a los clientes. Y bueno, nos encontramos aquí, ¿no? Y la realidad es que esta es una de las cosas, con toda esta trayectoria que se ha dado a lo largo de mi carrera, me ha dado mucha perspectiva, mucha visión, tanto de lo que es importante para el cliente final, lo que es importante para los clientes internos, la forma en la que la tecnología se tiene que alinear con las metas del negocio, porque de otra forma no puede ir solo, ¿no? O ya no existe solo TI, sino es TI, negocio, estrategia, operación, customer experience y mucho más, ¿no? Regulatorio, seguridad, por supuesto. Muy bien, pues oye, muy interesante, sobre todo que pues, ya grandes firmas del mercado hace varios años mencionaban esto, ¿no? Que era la realidad en cuanto a las tendencias organizacionales para crear productos y servicios, pero todo totalmente digital. Felicidades, me parece extraordinario y también concuerdo contigo, empresas fantásticas, como ya mencionaste en Cinépolis, así que nuevamente muchas felicidades. Oye, pero en todo este entorno digital, ahora que se abre cada vez más y más y más el área que puede ser vulnerada, atacada por los ciberdelincuentes. En la cabeza de Edgar, hablando específicamente del tema ciberseguridad, ¿qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que cada día pasa en tu pensamiento para generar una mejor estrategia? Porque hay nuevas amenazas en el exterior. ¿No te deja dormir a ti, Edgar Rivas? Muy buena pregunta. Digo, puedo decir que tengo normalmente mucho un sueño muy sólido, muy tranquilo, pero tienes un punto. Hay un solo componente que sí me pone a pensar, que me vuelve más reflexivo, y ese componente es el humano, porque nosotros como humanos somos falibles. No hay sistema, no hay medida que pueda minimizar el riesgo que representa el factor humano. Y esto se ve desde dos perspectivas, ¿no? Humano como parte de una organización. ¿A qué me refiero? Pues voy a una oficina, uso un activo de cómputo de la compañía, eh, trato y manejo la información que puede o no ser confidencial, puede o no ser sensible, dependiendo si tenemos pues datos de los clientes. Y también pienso en la otra cara, que es aquellos que tienen el incentivo para vulnerar, aquellos que tienen el incentivo de encontrar una falla y explotarla. Hace no mucho leía un libro que justamente decía, ¿no? Todos los sistemas, si pueden ser explotados, asume que van a ser explotados, ¿no? Y a veces tenemos la gente que directamente está mal intencionada y lo hace y anda buscando y quiere verlo, y esto puede pasar tanto adentro como afuera. Y también como empleado, no es que tú seas necesariamente malo o que tengas motivos dolosos para dañar la imagen de la compañía, pero en la ignorancia, en la falta del conocimiento, en la falta de cultura, le abrimos la puerta a la amenaza y puede ser tan catastrófico como la capacidad que tenga la compañía para protegerse y actuar. Eso es lo que realmente me tiene como reflexionando constantemente. Oye, ¿y dirías entonces en ese top of mind del pensamiento del CIO
que hoy por hoy es definitivamente visto como un estratega, en ese top 3, top 5, top 10, la ciberseguridad, ¿qué posición tiene hoy en día en tu conciencia estratégica para la organización? Fíjate que es complicada rankearla porque, como te decía, no podemos hablar solo de tecnología sin hablar del negocio. Como parte de una organización, no importa el tamaño, si eres grande, no importa si eres una startup, si eres una fintech, si eres retail, lo que sea. Es complicado porque literalmente estamos ahí o para vender más o para gastar menos. Así se reduce, ¿no? Y cuando hablamos de ciberseguridad, puede ser un poco complicado ese camino tortuoso, porque como tal, directamente, así de forma natural, no suma, no resta. Entonces, ponerlo como más arriba, más abajo es complicado. Para mí es sumamente importante y la forma en la que he encontrado para que siempre se mantenga relevante es que debe estar desde la definición. ¿A qué me refiero? Si estoy pensando en una aplicación, no es hago la aplicación y cuando ya esté publicada me pongo a resolver la seguridad. No. Desde que estoy pensando en la aplicación, dentro de que se están considerando el alcance, la forma en la que se van a abordar los sprints, seguridad, seguridad. Siempre tiene que ser parte como una amalgama junto con la estrategia. No, no, porque incluso la parte de seguridad va más allá del sistema como tal, no va más allá de la parte tecnológica. Entonces tiene que ser como el top of mind, pero amalgamado con toda la visión y la estrategia del negocio. Bien. Jesús, por favor. Sí, pues me encanta la visión de Edgar de que la seguridad tiene que ir implícita o intrínseca desde que se gestan los proyectos. Yo creo que es algo fundamental y habla de una visión ya muy madura en términos de ciberseguridad. Yo lo que le quisiera preguntar es, ¿qué tanto consideras que influye o debería influir la ciberseguridad como un habilitador para el negocio? O sea, realmente... Y sobre todo en esta época de pandemia en la que los negocios nos hemos visto en la necesidad de abrir nuevas líneas de ingreso, muchas de ellas o la gran mayoría de ellas a través de medios digitales. O sea, ¿qué tanto consideras que la ciberseguridad se ha vuelto un habilitador o debería hacerlo dentro de las empresas? Creo que es una buena pregunta y la forma en la que, en la que la formulaste me llevó a pensar en una metáfora. Yo vería en la tecnología un puente, ¿no? Un puente con el que una persona va del punto A al punto B y eso puede ser ventas, market share, brand awareness, lo que tú quieras, ¿no? Y digamos que la ciberseguridad en gran forma son los remaches, los cables, todo lo que puede mantener ese puente en su lugar, ¿no? El stack tecnológico es si es hierro, si es madera y múltiples cosas que lo van componiendo, pero la ciberseguridad es lo que lo va a mantener ahí. La pregunta que yo le haría a la organización, ¿estarías dispuesto a cruzar un puente que está hecho con un par de tablas y unos lazos de ropa, de tendedero, así tal cual, y es un puente de 2, 3 kilómetros? Tu humano, tu instinto de supervivencia te dice, no. O igual y si soy muy aventurero, pero ponme un casco aunque sea, ¿no? Entonces, bajo esa línea, la ciberseguridad es coyuntural y sí, es un habilitador, porque de otra forma estamos constantemente expuestos al riesgo latente. Seguimos con la analogía del puente. Imagina que vas a la mitad, todo va muy bien, van muchas personas detrás de ti, se derrumba. No es algo que uno quisiera ver. Y de hecho, no es un tema nuevo para las organizaciones y este puede ser un driver para acercar el mensaje de la seguridad y su relevancia con los tomadores de decisiones, con el equipo ejecutivo, con el C-Level. ¿A qué me refiero? No existen hoy coberturas para obtener tipos de cambios preferenciales, poder vender acciones a un valor específico, les llaman call puts. No existe el famoso seguro de vida, gastos médicos mayores. Están ahí. La gente tiene una aversión natural al riesgo y no veo por qué tendría que ser diferente para la parte de ciberseguridad. Finalmente, es una cobertura, es un seguro y por lo tanto, al estar ahí, habilita para que la gente también pues vaya con más confianza, tenga mayor certeza, porque imagina, compañía, piensa la que quieras, que esté desarrollando una estrategia sumamente importante, que se encuentre en el tope de su desempeño, en el tope de lo que uno pudiera desear y de repente todo se viene abajo por un ataque de ciberseguridad. Estoy seguro que en ese momento cualquier CEO, cualquier CIO, cualquier tomador de decisión diría, si estoy ahí, no quiero arriesgarme a que esta posición se pierda.
¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la ciberseguridad es un habilitador para las estrategias. Oye, Edgar, y en ese sentido, ¿consideras que México está teniendo en este momento un nivel, si habláramos del 1 al 5, de madurez alrededor de la ciberseguridad, como en qué rubro? Y una segunda pregunta, más o menos venías platicando al respecto. ¿Las organizaciones hoy en día están realizando las inversiones apropiadas para mantenerse seguras? Creo que entiendo por qué me hace la pregunta combinada, va muy de la mano. México, yo lo pondría como en la media tabla, ¿no? No es lo peor, tampoco se encuentra en el estado del arte, pero está en la media tabla. Y te platico por qué. Normalmente yo vería este tema como en etapas, en donde empiezas con la negación y dices que la ciberseguridad no es importante. Luego puede venir una siguiente etapa en donde la persona piense que estoy preocupado porque sé que es importante, pero no sé qué tengo que hacer. Y empezamos ya como que con escenarios más positivos en donde a lo mejor ya estoy tomando ciertas acciones y sé que van a tener un resultado, pero también eso nos puede llevar a una situación un poco nociva, en donde porque ya contraté a 2, 3 personas, ya tengo un equipo, ya invertí N cantidad de dólares o de pesos y ya entonces soy yo tomador de decisión, hice lo correcto, yo estoy tranquilo y no hay nada más que hacer. Yo creo que México está en ese medio en donde estoy consciente y trato de actuar, pero también existen los que dicen, a mí no me va a pasar, ¿no? O ya contraté a un experto y ese experto lo va a hacer solito, ¿no? Sea lo que sea que tenga que hacer, pero cuando toca mi puerta le voy a decir, ¿qué crees? No, ahorita no podemos gastar esa cantidad, ¿no? Entonces, México está en un punto medio. De hecho, hace no mucho se publicó un assessment que fue creado por la OEA y el Banco Interamericano para el Desarrollo y consideraban que uno de los puntos o áreas de oportunidad más grande que tiene México pues es la parte de regulación, ¿no? Esa parte del marco y la ley que envuelve todo el actuar de la ciberseguridad es quizá uno de los puntos más flacos y me lleva a pensar que consistentemente hay muchos puntos que en la cultura no se dan, ¿no? ¿A qué me refiero? He visto compañías y seguramente no me dejarán mentir, ni siquiera tienes que trabajar en ellas, ¿no? Simplemente es como platicar con alguien que conoces, es de una charla casual, de una noticia. Compañías que son muy grandes, muy reputadas, exitosas en su industria y que desafortunadamente tú ves el equipo de cómputo y el usuario tiene permiso de administrador, ¿no? De repente podemos ver casos en donde tienen un grupo súper especializado y están aplicando la tecnología correcta, pero ¿qué crees? No hay un gobierno claro, ¿no? Entonces, a lo mejor esa parte de ciberseguridad solo vive en los canales que están expuestos hacia el cliente. Y ya entonces estoy tranquilo porque estoy protegido. He visto compañías que cumplen muy bien otros rubros, pero de repente no tienen un plan de DRP, ¿no? Entonces, creo que sin lugar a dudas, esa sensibilidad de los puntos que debe cubrir la ciberseguridad son relevantes y como país, como en un punto cultural, no lo entendemos tanto, no lo tenemos tan presente, no sabemos lo relevante que puede ser. Pues es una práctica que se queda en la cabeza desde niños, desde que estás con tu familia, vas a la escuela, entras a un trabajo, la persona que te contrata, es muy común que tengamos esta forma de pensar. Seamos súper simples, ¿no? Cada que realmente leemos los acuerdos de términos y condiciones de las aplicaciones que usamos. Es como, sí, lo que quieras, aceptar, ¿no? Y finalmente es nuestra información. Eso es una práctica de ciberseguridad, súper simplista, súper cotidiana, súper trivial, pero es ahí donde empieza, ¿no? Entonces, México, pues, está en un punto medio. Están tomando las acciones, están ocurriendo cosas. Hoy la pandemia, creo que, así como nos ha hecho mal, creo que también le ha hecho un bien desde la perspectiva tecnológica, en donde se ha acelerado toda esta parte de transformación digital y la gente se ha vuelto más sensible. Por supuesto, también ha sido una invitación para todos aquellos que buscan vulnerarla, ¿no? Y yo esperaría que la consecuencia orgánica fuera que los tomadores de decisiones dijeran, yo no me quiero ver expuesto, estoy dispuesto a colocarle más dinero a este criterio. Oye, en ese sentido dirías entonces, porque yo escuchaba, ¿no? Algunas empresas las has visto más o menos en esto, pero no tienen plan de DRP, o las has visto más o menos en esto, pero el usuario más mortal tiene acceso como administrador.
Podríamos pensar entonces que quizás las organizaciones, no todas hoy en día, tienen claro que deben de definir una estrategia de ciberseguridad y ahí hay un área de oportunidad. Yo creo que hay un área de oportunidad sin lugar a dudas y contesto a la pregunta de si hay una estrategia, sabrán si tiene que existir una estrategia, porque ahí yo creo que es más una cuestión, como te decía, ¿no? Hago un esfuerzo parcial en donde coloca a una persona, contrato a una empresa especializada y ya estoy. No, voy a lanzar mi nuevo canal web o una nueva aplicación móvil y entonces pongo a la gente para que la super proteja y ahí acabó mi actividad. Realmente la ciberseguridad debe ser, como te decía al principio, como les decía, amalgamado, ¿no? Porque va desde el simple criterio tan simple como voy a permitir que mis empleados puedan colocar USBs a la computadora. Súper trivial. Uno diría, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué conlleva ese riesgo? Voy a mandar campañas de forma constante para asegurarme que mis empleados sepan qué es lo que tienen que vigilar, porque vaya, cualquiera puede recibir un correo en donde te dicen, oye, tus datos bancarios de tu cuenta están comprometidos, entra aquí, inicia sesión para validar. ¿Cómo entrenamos a la gente? ¿Cómo mandamos el mensaje? ¿Cómo colocamos la pieza de tecnología en el lugar correcto? ¿Cómo reaccionamos en el caso de que, a pesar ante todas las medidas, hemos sido vulnerados y tenemos que actuar o tenemos que recuperar la información? Todo eso no es una persona, no es un proyecto de 3 meses, es una forma de vida, es una cultura. Entonces yo pensaría que primero va la cultura, después la estrategia y después todas las acciones tangibles asociadas a cada uno de los puntos que nos llevarán a alcanzar esa estrategia que estamos vislumbrando. Entonces, pues creo que así lo vería sin lugar a dudas. Muy bien, cultura, estrategia y la aplicación de los planes definidos en la estrategia. Muy interesante, Edgar. Gracias. Jesús, por favor, adelante. Pues mira, yo coincido mucho con Edgar. Creo que o sea, México se encuentra en una media tabla en términos generales en cuestiones de seguridad. Sí creo que tenemos cuestiones pues ya bastante avanzadas. En regulación, o sea, yo la verdad no lo veo tan mal. Creo que donde estamos un poco atorados es en tener las capacidades para aplicar esa regulación, tanto para monitorear que pues, tanto a nivel empresa o individuos estemos haciendo lo correcto en temas de ciberseguridad y pues que esos controles se apliquen, ¿no? Yo creo que realmente lo que nos falta es esa capacidad de ejecución por parte de la autoridad de realmente llevar a cabo pues, el monitoreo de ese uso y de la tecnología de manera correcta. A nivel de empresas, percibo que estamos un poco más avanzados, sobre todo en temas de inversión de infraestructura, pero creo que ha hecho mucha falta el contar con planes estratégicos de ciberseguridad o de seguridad en general, de tal manera que esas inversiones vayan orientadas a un propósito de negocio muy, muy bien identificado, muy claro. Porque realmente yo creo que muchas empresas ya nos hemos visto en la situación en la que hemos invertido constantemente en infraestructura y vemos que realmente se siguen materializando ataques o explotándose alguna vulnerabilidad que uno asumiría que ya no debería estar ocurriendo, pero finalmente yo creo que es por una falta de visión estratégica a futuro y no realmente enfocarnos en montar infraestructura o controles tecnológicos, sino realmente en satisfacer la necesidad del negocio en temas de ciberseguridad. Y realmente para lograr eso, yo creo que tenemos que tener una capacidad, una, de tener claro dónde estamos parados en términos de riesgo tecnológico del negocio y derivado de ello, pues planear adecuadamente ese plan estratégico. Y obviamente ese plan estratégico nos debe dar capacidades de identificar de manera muy oportuna cualquier amenaza cibernética que pueda llegar a impactar al negocio y sobre todo tener una capacidad de respuesta muy ágil, ¿no? Que realmente sabemos que eventualmente a cualquiera le pueden pegar, o sea, no existe la seguridad perfecta, pero sí tenemos que buscar que ese plan estratégico nos lleve a que el riesgo de residual de la compañía pues, sea lo más pequeño posible y que cuando se llegue a presentar alguna amenaza, pues la podamos identificar, que no se nos pase desapercibida y sobre todo que seamos muy ágiles en la respuesta, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido coincido, o sea, realmente no somos de los países más desarrollados, creo que a nivel de infraestructura vamos bien, particularmente en los sectores de empresas grandes, medianas grandes. Creo que ahí hay cierta disparidad entre el grado de madurez a nivel de infraestructura que tiene, por ejemplo, una gran empresa o lo que tiene una empresa mediana o sobre todo una pequeña. Ahí sí realmente creo que desde temas de conciencia, de seguridad, hasta temas de capacidad pues hasta de inversión en infraestructura, en procesos, en gente, es muy diferente.
pero pues sí hay mucha chamba que hacer, la verdad, y sobre todo bien enfocada, que sea enfocada a realmente apalancar bien al negocio. Gracias, Jesús. Seguro. Mira, yo solo por hacer una aportación muy breve, porque realmente es entrevista de ustedes, yo te diría, en la parte de lo que tiene que ver con normativas, en aquellas que puedo opinar o sentirme cómodo en que más o menos las conozco, creo que de repente pasa lo que platicaba Edgar, se vuelven un poco legacy, ¿no? Y entonces dejan de contener a lo mejor un manejo tipo gestión de identidad, conceptos nuevos como Zero Trust, sobre todo que Edgar hablaba del cambio cultural, ¿no? Eh, este tipo de elementos más modernos, acercamientos como al conocido CASB, ¿no? Entonces veo que va bien, pero quizás ya hay unas nuevas formas, metodologías y una forma distinta de hacer la gestión en cuanto a la seguridad, en donde ahí me parece que no estamos posicionados. Y de ahí me surge una pregunta, Edgar. Los fabricantes, estos grandes fabricantes de productos de ciberseguridad, los canales, ¿qué les está haciendo falta a ellos para acercarse de mejor forma con las organizaciones y hacerles entender que el mundo está cambiando? Y a lo mejor en paralelo, pues eso también acaba tocando, ¿no? Salpicando a las autoridades para ir observando que esto se está moviendo a pasos agigantados, ¿no? Muy buena pregunta, sobre todo porque dada la experiencia, dado el perfil que tienen normalmente los profesionales de empresas de seguridad, la sensibilidad, la cultura, ellos son pieza clave para que este contexto cambie. Y te platico por qué. Yo creo que desde esta perspectiva, las empresas tendrían que jugar un papel más de evangelista, ¿no? Veamos la forma en la que la adopción de una disciplina, de una enseñanza, de una metodología se da, no es de te voy a vender un proyecto, ¿no? Yo creo que la visión tiene que hacer ese pequeño switch de cómo te ayudo, cómo te acompaño, cómo te hago sensible de que es importante, está ahí y te puede pasar a ti, ¿no? No es un tema de, es que yo soy una empresa muy chiquita, seguramente yo no soy el foco o la prioridad de los ciberatacantes. No, es que yo tengo casi todos mis procesos manuales, lo único que tengo publicado, pues, o en algún punto tecnológico es la base de datos de mi cliente, pero todo lo demás está seguro, ¿no? O sea, creo que si estas empresas, estos partners, estos expertos realmente actúan como un verdadero evangelista, acompañando a las personas, enseñándolos, educándolos, prácticamente te puedo decir que todo lo que tiene que ver asociado y el impulso por el que naturalmente somos una compañía o eres una empresa que, como les decía, o ganas más o gastas menos, se va a dar por consecuencia, porque la ciberseguridad es algo que tiene que estar ahí, ¿no? Si yo voy y le enseño a una persona el valor de determinada actividad o determinada disciplina y lo formo y lo hago parte de su vida, a lo mejor me va a buscar a mí, pero seguramente va a buscar a alguien para que le siga ayudando a que eso permanezca. Me gustó mucho lo que comentaste, José Luis. A veces la regulación o la legislación está ahí, pero el tiempo pasa y no se transforma. Yo hacía la reflexión de cómo ha cambiado hoy el cibercrimen desde que surgieron los bitcoins. Antes siempre había un vínculo con el mundo físico, ¿no? Digital, físico, si quiero algo, pues te extorsiono, pero en el momento en el que yo transfiero el dinero, en el momento en el que yo lo lleve a algún lugar, en el momento en el que esté dispuesto a recibir algo a cambio, por ahí podríamos tener una traza, ¿no? Y encontrar o tratar de asumir dónde iba a acabar el responsable y capturarlo. Hoy con los bitcoins, hoy con todo lo que existe en digital, es anónimo, imposible de seguir. Es como, podría vivir prácticamente impune. Entonces, eso es algo que hoy por hoy la ley con toda certeza no lo tiene claro. Entonces, creo que volviendo a la pregunta, si actuaran como evangelistas en donde sí te enseño, sí te acompaño, sí te guío, sí te educo, la consecuencia natural va a ser vender, ¿no? Entonces, si al final la meta es vender, quizá nada más hacer este pivoteo en la forma en la que nos acercamos, cambiaría radicalmente el contexto, ¿no? Como les decía, sería cultural, leería términos y condiciones, cambiaría la Wi-Fi de mi casa, a lo mejor no dejaría papeles importantes en el tablero del auto, en el escritorio. Creo que, insisto, ese es el punto que pueden jugar porque ellos lo saben, ellos lo conocen, son expertos.
¿no? Entonces, creo que ese es el punto importante que tiene que cambiar. Muchas gracias, Edgar. Pues mira, como ves aquí, CyberMX es un esfuerzo precisamente de colaboración, es un esfuerzo de divulgación en este momento alrededor de los temas de la ciberseguridad. Por eso nos acercamos a figuras del medio como tu persona. ¿Qué, qué sugerirías? ¿Qué haría falta alrededor de la colaboración, ¿no? Para que, como bien comentaba, se difunda más, se permee, la gente pueda adoptarlo, entenderlo. Hace rato mencionabas, igual no saben ni qué es una estrategia. ¿Qué crees que pueda ser importante que se siga haciendo nosotros o cualquier otra persona para mejorar este punto de la colaboración? Ah, pregunta, quisiera nada más precisar, ¿colaboración te refieres a empresa cliente con empresa de ciberseguridad o una cuestión más colectiva con gobierno? Sí, yo creo que más colectiva, quizás, no sé, que a lo mejor el gobierno hiciera más planes de concientización de la ciberseguridad. Por ejemplo, en el rubro de los adolescentes, ¿no? Hay temas muy importantes de seguridad nacional en materia de secuestros, lo que tiene que ver la tecnología, la inteligencia artificial con temas de alertas Amber, ¿no? Eso puede ser un rubro, ¿no? Mucho más social. En otro lado puede ser las cámaras nacionales que den mayor divulgación a sus agremiados, etcétera, ¿no? Porque claramente los que pueden fungir dentro de la vertical financiera, pues hasta regulados están, ¿no? Entonces Exacto. constantemente y suelen ser más atacados, pero otros gremios quizás no. Entonces, por ahí más o menos era la pregunta. Ok, pues creo, déjame lo pongo de esta forma. La colaboración se tiene que dar a partir de la experiencia. Tristemente, yo creo que como humanos, a pesar de que nos caracterizamos por ser seres racionales, a veces no, dice la frase, no experimentas en cabeza ajena. La otra frase que acompaña, ¿no? Después del niño ahogado. Yo creo que si todo eso existe culturalmente es porque culturalmente nos pasa, ¿no? Aprendemos a cuestión de recompensa y castigo. Y tristemente va a pasar, ¿no? ¿A qué me refiero? En algún momento, yo quisiera decir que en 3 años, 5 años, 10 años, vamos a tener una cuestión que nos lleve realmente a estar muy sensibles por, 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 por toda la aceleración tecnológica, ¿no? Está el Internet de las cosas, las redes sociales, la cantidad de dispositivos conectados al Internet, o sea, en algún punto nos va a alcanzar. Yo espero que cuando eso suceda, estemos preparados, ¿no? Porque si no, va a pasar desde una forma no tan amigable, nos va a arrastrar, nos va a obligar. Entonces, yo creo que la forma en que esta colaboración pueda darse es en la medida que aquellos que ya lo vivieron lo compartan, ¿no? Hoy existe todo esto del word of mouth, hoy si quiero comprar algo en internet, pues, ¿qué es lo que hago? No, lo busco y ya ni siquiera veo si una figura, un icono me lo va a recomendar. Ya no es como de, es que voy a comprar un balón de soccer y me lo está recomendando Cristiano Ronaldo. No, ya realmente es como veo a las redes sociales y si mi primo o el amigo o algún colega lo probó, sabes que está muy bueno o está muy chafa o está barato o no lo uses en la tierra. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Esa cuestión de, yo lo veo como un open innovation, porque finalmente la ciberseguridad es algo que constantemente se va innovando, y es, yo lo viví y lo platico contigo. Y si tú lo viviste, me platicas algo, y de repente, pues alguien que nos conoce nos escuchó, y a lo mejor no va a hacer nada, pero ya se quedó con la semillita. Tiene que ser una cuestión colectiva, una cuestión masiva, porque de otra forma es un poco como tipo Edad Media, ¿no? Yo lo aprendí, yo lo viví, pero es mío, ¿no? No te lo voy a decir a ti porque no te quiero hacer ningún favor. Y la realidad es que aquí no es un tema de favores, es como protegernos como país, protegernos como industria, protegernos como gremio. Entonces, la visión colectiva solo se va a dar en la medida que las personas que ya lo vivieron, que ya aprendieron a la mala, que empíricamente tuvieron una dificultad, tienen que abrirlo, tienen que compartirlo. De otra forma, la gente no se hace sensible, es como, a mí no me va a pasar. Qué tonto que les pasó, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces, en la medida que alguien se acerque conmigo, que yo conozca, en la que yo pueda confiar y me diga, ya me pasó. Y no lo veamos lejano. Las llamadas que existen
de extorsión. Hola, tenemos a tu familiar aquí atrapado, secuestrado. ¿Jorge? Sí, sí, Jorge, ¿no? Y seguramente a los primeros que les pasó, pues redonditos. Pero en la medida que en la familia alguien le dijo, oye, ¿qué crees? Me hablaron y me contaron. Ah, a mí me pasó igual, entonces no es real. No, no es real. Ah, ok. ¿No? O sea, eso forma un cúmulo de conocimiento colectivo, de sensibilidad, al grado que en algún punto se va a convertir en cultura y se va a convertir en hábito. Son estas cosas que no pueden empezar tan de arriba hacia abajo, porque a veces al imponerlo reaccionamos, ¿no? Nos rebelamos, porque así es la naturaleza humana, parece. Entonces, si lo vamos aprendiendo de forma empírica, por cuestiones vivenciales, personales, eso sí lo podemos ir escalando hacia arriba. Entonces, esa colectividad empieza desde muy abajo y solo siendo muy abierto, siendo muy transparente y que en algún punto lo reciba de alguien que yo conozca, ¿no? Entonces, ahí sí ya me va a interesar participar contigo, me va a interesar escuchar qué tienes que decir, me va a interesar meterle unos pesos, me va a interesar desarrollarlo para seguir aprendiendo. Gracias, Edgar. Jesús, por favor, ¿no tienes alguna pregunta, algún comentario ahí adicional? No, pues justamente este esfuerzo que estamos realizando va mucho alrededor de generar justo lo que vemos que hace falta en México, que es una comunidad realmente alrededor del tema de ciberseguridad y que realmente es una comunidad enfocada pues pues, lo comentabas tú hace algunos días, el tema de democratizar el acceso a la información, al conocimiento. Yo creo que el compartir, el tener los medios correctos para generar este tipo de pues, de sinergias y de empatía en el medio, en el que no estamos no nada más ustedes como clientes, nosotros en este caso como integradores o los fabricantes o gente que participa en el medio, realmente el vernos como un ente como tal, o sea, en el que jugamos diferentes roles, pero que todos jugamos en ese mundo. Entonces yo creo que es muy válido el buscar generar realmente este sentimiento de comunidad en la industria y que tengamos una colaboración cada vez más estrecha. Realmente yo creo que eso va a ser fundamental y va a permitir que justamente esas lecciones aprendidas que vamos teniendo cada uno por nuestro lado, pues se transformen en una cultura en toda esta comunidad. Yo creo que eso va a apoyar en gran medida a que el nivel de madurez que hay en temas de ciberseguridad en México pues crezca tanto a nivel privado como a nivel gobierno. Yo creo que esto puede ser algo que puede tomar una atracción muy interesante y la realidad es que estamos encantados con este proyecto, realmente buscando que logre permear a ese nivel. Y bueno, es básicamente la idea. Y yo quisiera, adicional a esto, preguntarte, ya cambiando a lo mejor un poco el tema, es, al día de hoy, ¿tú cómo consideras que están las empresas a nivel de conciencia respecto a la superficie de riesgo tecnológico actual? Una vez dado el brinco hacia el teletrabajo, realmente tuvimos un cambio forzado de la forma de operar. Todas las empresas prácticamente al día de hoy nos hemos visto forzadas a adoptar esquemas de teletrabajo y finalmente pues la superficie de riesgo a la que estábamos acostumbrados era muy diferente en un ambiente controlado, en un corporativo. A lo que vemos ahora, ¿no? Tenemos a la fuerza de trabajo distribuida, tenemos información distribuida en las casas de los colaboradores, en muchos casos en computadoras que inclusive son propiedad del colaborador. Entonces, realmente me gustaría saber tu opinión de qué tan consciente percibes a las empresas o al medio en general respecto a esa nueva superficie de riesgo y qué te sería de valor a ti por parte de, en este caso, integradores como nosotros o fabricantes, para tener una visión pues cuantitativa de dónde estás parado, ¿no? En términos de ese riesgo. La superficie, la realidad es que la superficie de riesgo es muy amplia, ¿no? La gente que se encarga de habilitar los controles y los mecanismos tiene que estar consciente que no vive solo en la tecnología. Hace un rato lo mencionábamos, ¿no? No se trata de ya puse un firewall o mi red es segura, va mucho más allá. En alguna lectura que en algún momento hice, me encontré con el NIST, que es un framework que nos ayuda a entender justamente eso, ¿no? Y parte desde el punto en el que identificas, y te los voy a decir, ¿no? Te los voy a recitar. Identificar, controlar, detectar, reaccionar y recuperar. Igual y por ahí cambia alguna palabra, pero ese es el concepto, ¿no? Y te lo comento porque eso nos da una idea de qué es lo que tenemos que vigilar. Desde el punto de vista de controlar, ahí es donde me tengo que ser sensible de, a ver, ¿qué de todo lo que existe en la compañía? No estoy viendo tecnología.
qué de lo que existe en la compañía puede representar un riesgo. Y entonces ahí es donde empezamos a definir un gobierno, empezamos a definir cuáles son los assets o los activos en riesgo, empezamos a definir cuáles son cosas relevantes o cosas que no vale la pena prestarle atención o meterle pesos, porque justamente es donde empieza, en identificar. Posteriormente empezamos con esta parte de controlar, porque ya que sé qué es lo que tengo que proteger, ya que sé qué es lo que tengo que cuidar, y quizá aquí es una de las partes en donde más experiencia podríamos tener. Lo digo como gremio, como tema colectivo, como comunidad. ¿A qué me refiero? Es todo lo que tiene que ver ya con el control activo, ¿no? Ya puse mi firewall, ya tengo mi red segmentada, tengo un directorio activo, tengo usuario y contraseña, tengo dispositivos de biométricos o tengo algún tema de validación de identidad con algo que sé, algo que tengo, algo que soy. Nómbralos, ¿no? Ahí yo creo que Jesús seguramente puede completar un día y más y no detenerse y no repetirlos, ¿no? Ahí puedo decir que tal vez somos muy buenos o lo suficientemente sólidos. Y después llegamos al siguiente punto de detectar. Y entonces otra vez empezamos a flaquear un poco porque una cosa es que ya tenga los controles y los mecanismos, pero decíamos, a veces por el factor humano, a veces porque no vimos algo, falla, ¿no? Y ya que estamos en medio de la intrusión, ¿cómo lo detectamos? A veces no nos damos cuenta o las empresas no se dan cuenta hasta que ya les ocurrió, hasta que ya les llegó el mensaje del ransomware, necesito tanto dinero para devolverte tu empresa, tu información, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo realmente en la parte de detección? ¿Qué tan reactivo puedo ser como para reaccionar e impedir que eso que me está sucediendo lo pueda contener? Si tengo 100 cosas que cuidar, no dejar que pase del 90, del 95, del 98, que solamente puedan con uno y yo tenga 99 seguros. ¿Realmente estamos haciendo algo ahí? No lo sé. Y finalmente, el último punto es el de recuperar, porque ya sea que no haya tenido éxito ni en identificar, ni en controlar, ni en detectar, ni en reaccionar, ¿qué voy a hacer para volver a la operación? ¿Qué voy a hacer para volver a la continuidad, volver a la normalidad y garantizar que la compañía siga vendiendo? ¿No? Y ahí caemos en un tema que se está volviendo popular porque últimamente nos hemos topado con esto que se le llama actos de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió ahorita en el estado de Texas, en Estados Unidos? Nevada inesperada, apagones, problemas con el gas. Pregúntale a la gente que ha tenido cortes regulares ahorita, programados, ¿no? Es de, bueno, te vas a quedar sin luz porque hay que irlo reabasteciendo. ¿Cómo podemos anticiparnos a eso? ¿No? Imagínate los sismos, un incendio, una inundación. Si no estamos preparados, si pensamos que la ciberseguridad es únicamente que no entren a mi compañía, estamos fritos, porque no sé cómo recuperar. Si pensamos que la ciberseguridad es únicamente controlar, pero no tengo un gobierno que vive dentro de la fase en donde identificas, pues nada garantiza que yo, empleado, que tengo un activo fijo desde mi casa, habrá un correo en el que me dicen que tengo que validar mi información con la compañía y de repente, como tengo permiso de administrador, bye, todo se encuentra bajo el control del ciberatacante, ¿no? Entonces, esa es la verdadera superficie que tienen que controlar los profesionales. La cultura cae en la parte de identificación y control. En el control son todas las acciones específicas que tomamos, pero como les decía, a veces es imposible evitarlo. Hay mucho incentivo, hay muchos cambios tecnológicos, hay muchas lagunas en la regulación, en la ley, que estamos constantemente expuestos. Entonces hay que saber reaccionar y finalmente saber recuperar, ¿no? Entonces yo creo que así lo resumiría en cuanto a la superficie de impacto. Pues estupendo, estupendo resumen, Edgar, y muy interesante. Sobre todo me gusta mucho que traes este marco de ciberseguridad del NIST, que tiene una gran importancia a nivel global y que nos sirve a muchos como referencia. Pues amigos que nos siguen, desafortunadamente, pues estamos llegando al cierre de esta cápsula con Edgar Rivas de CiberMX, de sus amigos de CiberMX, también en compañía de Jesús Navarro. Edgar, antes de agradecerte, no sé si tú quieras comentarnos algo más, ya para el cierre, algún detalle que nosotros no quizás te hayamos preguntado y que tú también quieras comunicárselo a la comunidad.
Pues primero que nada, un agradecimiento por la consideración. La realidad es que encantado de colaborar con estos espacios, justamente, ¿no? Creemos comunidades. La ciberseguridad es un tema importante, pero no está limitado a. Hay muchos rubros en los que podemos crecer si somos lo suficientemente abiertos y creemos en el valor del colectivo humano. Y por eso estoy sumamente agradecido, Jesús, José Luis, toda la gente detrás. Esto es una gran oportunidad y gracias, ¿no? Y quizá el último punto con el que quisiera cerrar, y lo he tocado un poco, pero me gusta hacer énfasis en estas cosas, es, y aunque suena cliché, empieza con uno mismo, ¿no? La ciberseguridad está en tu interior y empieza contigo mismo en cosas tan simples como sé consciente de la información que tienes. Si te preocupa tu privacidad, revisa tus redes sociales. Si te preocupa ser vulnerado, pues entonces no prestes tu USB, no compartas contraseñas. Sé objetivo y atento con los correos que revisas. Puede ser un tema sumamente trivial. Es más, me atrevo a decir a esta altura, basado en la experiencia de los casos que hemos visto en México en el 2020, que no voy a mencionar específicamente las marcas, pero sí te puedo decir que le tocó a la banca, le tocó a startups, les tocó a entidades gubernamentales, les tocó a empresas logísticas que tú dirías, bueno, ¿qué atractivo puede tener? Y en su gran mayoría fue por una cuestión de humano, ¿no? ¿A qué me refiero? Ah, pues es que les llegó un correo de phishing y depositaron información y ese fue el punto de entrada. O por el contrario, ¿no? Hubo un tema en donde no se dimensionó jamás que la información que tenían ahí, y ese es importante. Ese es el punto al que quiero llegar. Sí, como empresa, como individuo, vamos a tratar con información, ciberseguridad tiene que estar en tu cabeza. No importa, no importa realmente que la dependencia tecnológica sea baja, pero tiene que estar en la cabeza porque la información es nuestro asset más valioso como individuos, como compañías, como marca. En el momento en el que dejamos que esto se vulnere, el valor que puede tener la empresa o la compañía va a ser tan grande como su capacidad para recuperarla y volver a la continuidad. Entonces, ese es el punto, ¿no? Si hay información, hay que protegerla, porque de eso se trata la ciberseguridad, proteger la información de la compañía, sea transaccional, sea histórica, sea secreto corporativo, es protegerlo, ¿no? Y con eso, la verdad, quisiera cerrarlo, es un tema que parte desde la cultura, desde el interior, porque la información es el asset que tenemos que proteger. Muchas gracias, Edgar. La verdad, coincido completamente con tu aportación. La verdad es que todo comienza con uno mismo y la realidad es que el grado de conciencia que uno tenga en ciberseguridad al manejar su propia información o la información del negocio, pues creo que es la piedra fundamental para que podamos tener un buen control de nuestra información. Y digo, yo cerraría un poquito el comentario con algo que tú mencionabas de tenemos que tener mucha capacidad pues, de restablecernos en caso de un impacto, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes y más ahora que hay un auge muy fuerte en todo lo que son soluciones bajo demanda o en modalidad de servicio, pues realmente los servicios que vayamos a dar como empresas de cara a nuestros clientes en esa modalidad, pues tenemos que asegurar que sean muy resilientes, realmente que tengan esa capacidad tanto de mantenerse activos con la disponibilidad adecuada, con la seguridad adecuada en cuanto a pues, confidencialidad de la información, que realmente el flujo transaccional se mantenga íntegro en todo momento y sí, justamente asegurarnos de que pues, el servicio se mantenga disponible y en caso de un impacto, pues el punto de recuperación sea muy rápido, ¿no? Y muy ágil. Y complementaría ya finalmente que realmente vemos nosotros tres tipos de empresas, los hemos peloteado también internamente, José Luis y yo, hemos platicado al respecto de que realmente vemos tres tipos únicamente alrededor de la ciberseguridad. Unas son las empresas a las que ya les impactó algún ataque de ciberseguridad, alguna falla de ciberseguridad. Otras son a las que ya les pegó, pero no se han dado cuenta. Y ahí podemos ver estadísticas muy interesantes que pasan más de 100, 150 días. Hay casos de hasta 200 días en que te des cuenta que tienes un intruso dentro de tu red, explotando tu información, exfiltrando tu información. Entonces, ese yo creo que es el peor de los casos, cuando ya te pegaron, tienes al intruso dentro y no te has dado cuenta. Y el tercer tipo serían las que no les han pegado, pero están conscientes que les van a pegar eventualmente.
Entonces yo creo que a nivel cultural deberíamos de buscar estar todo el tiempo en ese tercer grupo, que la verdad tengamos los controles suficientes para que no nos hayan pegado el día de hoy, contar con esa suerte, digamos, de seguir limpios en el récord de ataques o de vulnerabilidades, pero que estemos muy conscientes. O sea, realmente no existe la utopía de la seguridad al 100%. Lo que hay que tener muy consciente es ese riesgo residual con el cual se siente cómodo el negocio o nosotros a nivel personal, y pues enfocarnos en cuidarlo, ¿no? En que realmente seamos conscientes que puede haber algún tema, pero pues estamos haciendo todo el tiempo lo correcto y lo necesario para poder tener cubierto ese riesgo. Yo con esto terminé mi aportación. Te agradezco muchísimo, Edgar, el haber participado con nosotros en estas sesiones iniciales para crear esta comunidad que realmente creemos que le hace mucha falta a nuestro país alrededor de la ciberseguridad. Y pues gracias por ser pionero en este caso con nosotros, esta comunidad de CyberMX, donde realmente estamos pues muy entusiasmados en que esto permee, esto tenga un resultado de mucho impacto en la comunidad y que realmente pues, sea algo que aporte un granito de arena, sobre todo para futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, Edgar Rivas, Head of IT Oil and Gas en Shell. Gracias, Jesús Navarro, director general de Data Warden. Yo soy José Luis Cisneros. Esta es nuestra comunidad CyberMX. Nos vemos en la próxima. Al gestionar aeropuertos hay una metodología que se llama seguridad operacional, y dentro de la seguridad operacional hay una metodología que se utiliza en riesgos que se llama bow tie, al final, que es un poco de amenazas, al final que llegas y las consecuencias, y está muy interesante. Ellos no hablan de riesgos, riesgos es la gestión, ¿no?